Bueno, resulta que mientras estaba haciendo el intro, se me rompió una cuerda, entonces aquí vamos a tener que cambiar la cuerda. Vamos a cambiarla ahí rapidito. Listo, ya quedó afinada la guitarra. A lo largo de muchos años, de toda la historia en la que hemos hablado de arte, ya sea en la antigua Grecia o cualquier época de la historia de que estemos hablando, cualquier cultura, el arte siempre ha tenido una influencia en nuestra manera de pensar, de percibir las cosas y de expresar lo que vemos, cómo vemos el mundo a través de nuestros ojos. De eso se trata el arte. Y han habido muchas fotografías que se han convertido icónicas, han pasado a la historia. ¿Qué es lo que ha hecho que estas fotografías se consideren buenas y pasen a la historia y sobresalgan con respecto a otras fotografías? No vamos a hablar la diferencia entre fotografías malas y fotografías buenas, sino fotografía en general y las fotografías que realmente generan un impacto. Esa pregunta ha generado algo de polémica en muchas ocasiones y siempre dan respuestas un poco ambiguas. Dice, no, el arte es algo subjetivo, la fotografía es subjetivo. Y sí, es cierto, pero hay algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora de catalogar una fotografía, si es buena o es mala. Esa pregunta, por ejemplo, la planteé en varios grupos de fotógrafos en los que estoy y generó polémica. Unos que hasta se ofendieron, otros daban las respuestas esas que mencioné. Y sí, es verdad. Hasta cierto punto eso es cierto. Por ejemplo, el intro que hice con la guitarra, a algunos les habrá gustado, a otros no, lo cual es perfectamente normal, ¿sí? Me gustaría que me escribieran ahí abajito si les gustó o no. Si hablamos de aspectos artísticos y tomamos, por ejemplo, digamos Picasso, ¿sí?, que fue bastante revolucionario en su momento con sus obras, porque la mayoría de los pintores buscaban era el hiperrealismo, el manejo de luces, sombras. Picasso lo que hacía era figuras abstractas. Desde el punto de vista de lo que normalmente se veía, eso era algo muy diferente y muy revolucionario. Por eso Picasso sobresalió, porque fue un paso más allá de cómo veía él el arte. Independientemente si nos gusta o no nos gustan sus obras, reconocemos que fue un gran artista y tuvo un gran impacto y muchos de sus cuadros son muy famosos hoy día. En el cine también vemos ejemplos muy claros sobre este tipo de cosas. Tomemos, por ejemplo, películas que han marcado hito en la historia. Si empezamos, por ejemplo, de las primeras películas que llegaron a existir, por ejemplo, la del viaje a la luna, esta escena famosa que es un cohete golpeando la luna, eso generó un gran impacto y es una película muy famosa. En 1914, la primera película que se atrevió a combinar audio con video fue el fotodrama de la creación, que se estrenó en 1914. A las últimas décadas también hemos tenido películas que han generado un impacto en nuestra manera de ver el cine y la manera de expresar ciertas cosas. Por ejemplo, Star Wars fue muy revolucionario en su momento, su manera de contar historias, sus efectos especiales. Matrix, ya para la década del 2000, también generó un gran impacto con sus novedosos efectos especiales de cámara lenta. Y de todas esas cosas
hicieron que estas películas pasaran a la historia y todos las recordamos. Eso también puede pasar con nuestras fotografías. ¿Cómo lograr entonces que nuestra fotografía realmente sea buena? La fotografía será buena, también hay que tener en cuenta qué tipo de fotografía estamos hablando. Por ejemplo, si hablamos de fotografía arquitectónica, en la fotografía de arquitectura o real estate, como se llama en inglés, se busca más que todo son líneas, formas, geometría, asimetría, simetría. Todas estas figuras geométricas son las que se buscan. Y para una persona que le gusta la fotografía arquitectónica es una persona que le gusta mucho la geometría y le gustan mucho los ángulos. Y a través de la fotografía arquitectónica expresa el cómo ve el mundo. Para las personas que contratan este tipo de fotografía, buscan es que se resalten esos detalles, esos ángulos de sus construcciones arquitectónicas. En la fotografía de alimento, por ejemplo, lo que más trata de resaltarse siempre son los colores, la textura, hacer que cuando uno vea una torta, un postre, uno diga ¡qué rico!, ¿cierto? Se busca es como despertar esas emociones. En las bodas, que es en el campo en el que yo más me desempeño, uno lo que más busca son momentos, miradas, risas, momentos jocosos, personas haciendo el oso, ¿sí? Esos momentos divertidos en los que las personas están tranquilas, comportándose como realmente son ellos, disfrutando de su momento sin tener que estar preocupándose por un fotógrafo, porque están posando, porque hay una cámara que los está viendo, porque la mayoría de la gente uno les pone la cámara ahí al frente y también son ¿qué hago? ¿Cómo poso? ¿Cierto? Se congelan. Entonces uno como fotógrafo, cuando uno quiere expresar el cómo ve uno las cosas, uno busca son esos momentos que resalten lo bonito del día. Hay una cosa que se llama sensibilidad artística. Y la sensibilidad artística es lo que nos permite expresarnos o percibir una obra de arte. Eso es lo que hace que una cosa, ya llámase fotografía, canción, pueda resaltar o no dentro de otras. Es decir, la sensibilidad artística va a permitir para el artista, fotógrafo en este caso, lograr a través de su fotografía mostrar cómo ve el mundo, cómo expresar las cosas que están en su cabeza, cómo percibe su entorno. Cuando logra conectarse realmente con su cámara a través del lente hacia su objetivo, las personas deben tener la capacidad de percibir qué fue lo que el fotógrafo realmente vio. No es una fotografía así aleatoria, simplemente disparada y ya. Googleando un poco, encontré una definición sobre lo que es la sensibilidad artística. Lo voy a leer aquí en mi pantalla textualmente para que lo analicen. Dice: la sensibilidad artística es la forma de interpretar una obra de arte. Es la capacidad de sentir, responder al lenguaje del arte. Según la lectura, la sensibilidad artística no es una cosa tan sencilla como un electrón, sino un compuesto de muchas actividades humanas. La sensibilidad artística se desarrolla a través de la experiencia. Las personas a quienes les agrada mirar cuadros y han observado muchos y lo hacen continuamente están mejor capacitadas que otros para juzgar si una pintura es buena o no. Es decir, han entrenado su mente de una manera en la que logran percibir pequeños detalles, microexpresiones en una sonrisa, como la Mona Lisa. La microexpresión de su sonrisa es lo que ha cautivado a mucha gente. No tanto el cuadro como tal, sino la expresión que Leonardo da Vinci pudo plasmar a través de la Mona Lisa. Y sigue diciendo: también aquellas que comparan sus propios juicios con los de otras personas, tratando de comprender por qué están de acuerdo o no lo están con la obra de arte, ¿sí? Han dado un paso más allá al enriquecimiento de su sensibilidad. También se desarrolla teniendo una amplia experiencia de la vida y de la naturaleza. En el artista influye en su estado de ánimo, su personalidad, la lucha de su imaginación con sus ideas, su sentido moral y su técnica. Y eso es muy cierto.
Como fotógrafo logro percibir ese tipo de cosas y cuando una persona realmente siente pasión por lo que hace, eso se percibe a través de su trabajo. Si hablamos de música o de fotografía, de arte, cualquier cosa, se percibe a través de lo que hace. Por ejemplo, recuerdo en Daredevil, una serie de Marvel, y el villano Kingpin está viendo un cuadro blanco que para la mayoría de las personas sin una sensibilidad artística profunda verían es un cuadro blanco. Un cuadro blanco que no tiene como mucho sentido. Pero para el personaje tuvo un gran impacto en sus emociones, tanto que él dijo: It makes me feel low. Y eso es lo que realmente hace que una obra sea buena o no. Por un lado, juega la sensibilidad artística de la persona que la hace y la que la ve. Por otro lado, también es muy importante la técnica utilizada. Bueno, ahorita estábamos hablando, por ejemplo, de las personas que están mejor capacitadas porque han entrenado su ojo para percibir pequeños detalles. Eso puede ser contraproducente porque hay personas que se concentran tanto en la parte técnica que olvidan la parte emocional, porque el arte y las emociones tienen que estar juntas, se entrelazan, tienen una relación muy íntima. La técnica es muy importante porque nos ayuda a resaltar el objetivo que queremos mostrar, pero la técnica pasa a un segundo plano si nuestra obra no es clara con lo que queremos transmitir. Por ejemplo, hay una frase que dice, hay una frase famosa que dice: no hay peor que una imagen brillante con un concepto borroso. Eso no estoy seguro si la dice Ansel Adams o Robert Capa. Si alguien sabe con seguridad, me lo escriben en los comentarios porque me gustaría saber. Vamos a poner un ejemplo a qué se refiere este tipo de cosas, ¿sí? En qué encierra realmente todo lo que queremos transmitir aquí. Bueno, me perdonan los ruidos, pero hay ruido en la calle. Está pasando un camión. Vamos a tomar como ejemplo esta foto. A simple vista no parece una foto muy significativa, pero vamos a analizar un poco cuál es el contexto de la fotografía. El niño se llama Harold Widdles. Él es sordo de nacimiento. Y la foto fue hecha por su médico Jack Bradley. El médico le tomó la fotografía después de ponerle un aparato auditivo que le permitió al niño por primera vez escuchar la voz de su madre. Y el médico tomó la fotografía de ese preciso momento, de la reacción que vemos en sus ojos, su expresión facial está manifestando que está escuchando por primera vez en su vida. Entonces ya la fotografía, como vemos, tiene un significado diferente porque miramos el contexto bajo el cual se tomó. Y eso es lo que hace que esa fotografía haya pasado a la historia. Eso hizo que esa fotografía pasara a la historia precisamente por el contexto bajo el cual fue tomada. Ya cuando uno mira la historia detrás de una foto o lo que significa esa foto, ya entendemos y vemos la fotografía de una manera distinta. Vamos a mirar un ejemplo de una de las fotografías que yo tomé. Hay muchas veces que cuando yo hago fotografías, a veces yo estoy con los clientes y estoy mostrándole las fotos de su boda y yo veo algunas fotos y yo soy... Pero los clientes las parejas cuando ven sus fotos son... ¡qué belleza! ¡Qué hermosura! Sí, se maravillan, ¿cierto? Porque tiene un gran impacto emocional en ellos. Se logró un objetivo. Por ejemplo, esta fotografía. Analicemos un poco el contexto que nos llevó a esta fotografía. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Esta fotografía es la favorita de la pareja. La novia incluso me ha escrito tiempo después de haberla tomado y me dice que cada que la ve se pone a llorar porque recuerda ese momento con mucho cariño. Justo antes de tomar esa foto, ella estaba bailando con su papá, estaba haciendo su danza
ceremonial con el padre, y en medio de la danza vino el novio, su esposo, y la tomó y siguió bailando con ella, como haciendo la transición de dejar el nido, dejar a su familia y adherirse a su esposo y formar una nueva familia. Ese proceso de transición ella lo sintió ahí muy patente y tuvo un gran impacto emocional en ella. Ella inmediatamente terminó el baile, se puso a llorar y ahí están los dos padres de ella consolándola, porque para ellos fue un momento muy bonito, fue un momento cargado de muchas emociones y por eso esa fotografía para ellos es la favorita. La fotografía como tal, si nos ponemos a analizarla, tiene fallas técnicas. Técnicas como por ejemplo está un poco borrosa, tiene ruido, no logré enfocar muy bien porque fue un momento muy rápido, fue fugaz. Pero la historia que hay detrás de la fotografía hace que cobre una nueva vida, hace que sea diferente la manera en la que nosotros vemos. En resumidas cuentas, una buena fotografía es buena si y solo si tiene un impacto emocional en quienes la ven. Ya es tarea de uno como fotógrafo o artista maximizar esos resultados y generar ese impacto. Espero esto haya aclarado un poquito el asunto de qué hace que una fotografía sea buena. Estas motos, hombre. Bueno, y para ustedes, ¿qué es una foto buena? Me gustaría que me escribieran en los comentarios sus opiniones sobre lo que se ha hablado del día de hoy. Y si les ha gustado el video, no olviden suscribirse, dejar su like y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.